San Juan capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otros discípulos. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió si he hablado mal, testifique en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie,
para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego eres tú rey. Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: Yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Querréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: No a este, sino a Barrabás. Y a Barrabás era ladrón. Tiene 40 versos el capítulo 18 del libro de San Juan. En el capítulo 17, el autor enfatizaba la preocupación que cada uno de nosotros seamos uno en Cristo Jesús. Y aun aquellos que iban a conocer a través de los discípulos y a través de nosotros, la unidad. En este capítulo 18, el escenario ya es diferente. Las escenas son diferentes. Juan sigue escribiendo, sigue contando el suceso, la vida de Jesús. Como hemos dicho, Juan, el apóstol amado, quien reposaba sobre el pecho de Jesús, quien escribió sus cartas, 3 cartas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación. Juan, en su escrito, está narrando paso a paso la vida de Jesús. En este capítulo encontramos soldados, tribunos, alguaciles, encontramos los jefes religiosos de esa época, Anás, Caifás. Encontramos a este personaje no muy amado por muchos, Judas Iscariote, quien trajo a los soldados, trajo a los alguaciles para que llevaran a Jesús atado como un malhechor para ser juzgado. Hacía frío. En el verso 10 del capítulo 18 vemos
la actitud de Pedro. Su deseo de proteger a Jesús. Saca la espada y corta la oreja de uno de ellos. Malco, dice, ¿no? El escritor que se llamaba, que le sacó la oreja. Jesús cogió la oreja y lo colocó en su lugar de Malco. Y le dijo a Pedro que guarde la espada. No sé qué hubieras hecho tú y yo en ese momento. Ver a Judas, los alguaciles, los soldados, con antorchas, palos, linternas, venir a atrapar a Jesús, el Hijo de Dios, como un malhechor. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Pedro quiso defender a su maestro, cortando la oreja a Malco. Pero no era porque el tiempo ya había llegado. Jesús ya sabía todas estas cosas. Él sabía que su tiempo estaba muy cerca, muy cerca. Entonces, en primer lugar, vamos a resaltar la actitud de Pedro. Quería defender a su maestro. Pero también vamos a ver cómo negó a Jesús 3 veces. Nuestro amado Pedro. Jesús ya está atado. Ya está ante el sumo sacerdote. Luego tiene que ir a Anás, lo llevan. Y por último, delante de Pilatos. Y aquí, cuando está delante de Pilatos, como que Pilato muestra una preocupación o como que tiene temor de juzgar a Jesús. Entonces, lo que quiere hacer Pilatos es dejar que Jesús sea juzgado por los mismos judíos. Pero los judíos dicen, no, nosotros no podemos dar muerte a nadie. En el verso 33, Pilato llama de nuevo a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato no iba a entender jamás lo que estaba pasando. Respondió Jesús, el verso 36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y Pilato insiste en querer saber si era o no era el rey de los judíos. El verso 37, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús le está predicando a Pilato y Pilato no entendía nada. En el verso 38, ¿qué es la verdad? Pilato estaba más perdido en la oscuridad, en las tinieblas, en su poder, en su deseo de cumplir sus normas, las normas imperiales, las normas romanas. Entonces, ahí está Jesús delante de Pilato, dándole oportunidad a Pilato de que te pueda reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la verdad. Pero no lo logró. Hasta que en el verso 40, los judíos prefieren que se crucifique a Jesús y que se suelte a Barrabás, que era ladrón. Jesús que les dio de comer, que multiplicó los panes, los peces, muchos de ellos estaban ahí. Pero ahora cuando es juzgado y cuando se tiene que decidir a quién se le debe dar libertad, Barrabás o Jesús, y la gente prefiere a Barrabás y no a Jesús. El corazón humano no es de buscar, no es de creer, no es de aceptar al Mesías, a Jesús Salvador. Las personas, nosotros los humanos, nos cuesta creer, nos cuesta tomar la decisión de seguir a Cristo, de tomar la decisión por Jesucristo. Cuesta.
Pedro, impulsivo, dijo que no lo iba a negar, que iba a dar su vida. Lo negó 3 veces. Pero a la medida que vamos leyendo la narración, nos vamos a encontrar que Pedro se arrepintió totalmente de haber negado a su maestro, a su Mesías, a su Dios, a su Cristo. Como él dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mientras que Judas, vamos a ir viendo que su actitud fue totalmente incorrecta. Después que vende a su maestro, tomó una actitud equivocada. Estamos viendo la actitud de Pedro, la actitud de Judas, la actitud de la gente. La gente prefirió que se diese libertad a Barrabás, el ladrón, no Jesús. En el verso 39. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Querréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Especifica Juan. Juan escribe lo que vio, lo que escuchó. Y en este capítulo tan doloroso, tan triste, donde el tiempo de Jesús en la tierra estaba cumpliendo, donde Él mismo permite que lo atasen, que lo llevasen. Él lo permite todo. Y Él da testimonio de que Él es la verdad. Sigue dando testimonio de que Él es la verdad. A Pilato se lo dijo. ¿Qué verdad? Dijo Pilato. Nosotros tenemos actitudes muchas veces que cambiamos de parecer. Un día damos testimonio de Jesús y otro día estamos negándolo con nuestros propios actos. Pero si tenemos la verdad en nuestro corazón, vamos a tener un corazón contrito y humillado, arrepentido, como el de Pedro, que se arrepintió. Vamos a continuar siguiendo a Cristo. La actitud de la gente, de la mayoría, esa actitud sigue. Prefieren lo que a ellos les parece. En este caso, ellos prefirieron dar libertad a Barrabás, un ladrón, y no a Jesús. Les dejo con este capítulo 18. La hora le está llegando a Jesús. El tiempo se le está llegando. Está escribiendo el apóstol Juan. Sigue demostrando Juan
el camino a seguir, que es Jesús de Nazaret, que Él es la verdad, que Él es el único a seguir y dispuesto a dar su vida por nosotros, y lo dio su vida por nosotros. Tiene 40 versos. Le animo a seguir leyendo. Si está usted en la actitud de Pedro, que muchas veces nos pasa, roguemos al Espíritu Santo, roguemos a Jesucristo, nuestro Dios, que nos ayude a ser consecuentes con lo que predicamos, que lo vivamos. Jesús es la verdad y tenemos que creer y creer y creer y seguir creyendo que Él es la verdad. Él es el camino. Él lo sabía todo. Todo este suceso tiene que cumplirse y se va a seguir cumpliendo. La actitud de Judas, muy errada. La actitud de la gente, todos se unieron a gran voz. Todos se unieron a gran voz, gritando que suelten a Barrabás y no a Jesús. Qué difícil seguir a Cristo. Qué difícil confiar en Cristo. Qué difícil aceptar en nuestra vida. Qué difícil. Esta narración es útil para ti, para mi vida. En ese tiempo que estamos viviendo, que la estadística de la epidemia COVID-19 ha aumentado, está muy fuerte a nivel nacional, a nivel internacional. Pero aún con esta epidemia, muchos no quieren saber nada de Jesucristo. No quieren entregar sus vidas a Cristo. Hace 2 días encontré a un vecino que hace trabajos de pintura, de gasfitería, muchos trabajos. Y entre esto que estábamos conversando él decía, un hombre sencillo, ni esta epidemia ablanda el corazón de las personas. Siguen endurecidos, entenebrecidos. Siguen dando la espalda y viviendo a espaldas de lo que está escrito, viviendo a espalda de Dios, de Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Dios nos ayude en esta época, en este tiempo, donde los hospitales están llenos, no hay cama UCI, y muchos no tienen recursos
para comprar el balón de oxígeno. Muchos no tienen recursos para la alimentación adecuada. Solo Jesucristo nos puede ayudar en esta hora negra que estamos viviendo. Les dejo con el capítulo 18 del Evangelio de San Juan. Muy triste, mucho dolor. Las autoridades religiosas buscando la oportunidad de deshacerse del Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Pilato congraciándose con la gente, y la gente prefiriendo que suelten a Barrabás que a Jesús. Pedro ya se había dado cuenta que le había negado a su maestro 3 veces. Ya estaba llorando, arrepentido de haberlo negado a su maestro. Sigue a Cristo, vive para Cristo, vivamos para Cristo, sigamos solo a Cristo. Cristo es nuestro anuncio, nuestra prédica, solo Cristo. Él es todo, en todo. Él es todo. Él nos fortalezca y nos ayude en este tiempo negro, oscuro de epidemia COVID-19. Un abrazo.